El Eleanor Voss firmó el contrato de matrimonio por correspondencia en los mismos escalones del juzgado donde había visto arrestar a su primer marido. No tembló, no lloró. El juez le preguntó si estaba segura. Ella dijo que sí antes de que terminara la pregunta. Dobló el papel y lo guardó en su abrigo, caminó bajo el aguanieve de enero y no volvió a mirar a Filadelfia ni una sola vez. Estaba harta de los hombres que hablaban bonito y actuaban como ladrones. Lo que quería ahora era simple: tierra, silencio. Un hombre cuya peor cualidad fuera que no hablaba lo suficiente. No tenía idea de lo que le esperaba en Red Love. Casi el 60% de las personas que ven nuestros videos aún no se han suscrito ni han dado me gusta. Si esta historia ya te ha conmovido, te agradeceríamos tu apoyo. Nos ayuda a traer más historias como esta a mujeres que saben lo que significa empezar de nuevo con nada más que sus propias manos. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde ha viajado la historia de Eleanor. Ahora, empecemos. La diligencia chocó con un bache a 2 millas de Red Love, y el maletín de viaje de Eleanor se abrió por el suelo. Los libros de contabilidad se esparcieron, su tintero se rompió contra el reposapiés de hierro, y la tinta negra se extendió sobre la madera gastada como sangre de una herida. La mujer sentada frente a ella, una mujer robusta con una flor en la manga, miró la tinta, miró los libros, miró a Eleanor y se volvió hacia la ventana sin decir una palabra. Eleanor recogió los libros de contabilidad, los apiló por tamaño y presionó su pañuelo contra el derrame. Cuando se reincorporó, sus manos estaban manchadas hasta el segundo nudillo. Había sobrevivido a peores manchas. Tenía la intención de sobrevivir a cosas peores que esto. Red Bluff la recibió con una torre de agua y un olor. Ganado, carbón, humo y debajo de ambos, la curtiduría en el extremo sur del pueblo. La diligencia se detuvo bruscamente frente a una tienda general. Un perro dormía en la entrada. Eleanor fue la última pasajera en bajar. Bajó a un lodo que le agarró el tacón de la bota y lo retuvo por un momento desagradable antes de soltarlo. Nadie se adelantó. Había memorizado la carta. Caleb Hargrove, 34 años, ranchero, 3,000 acres en la cresta este. La fotografía mostraba a un hombre junto a un poste de una cerca, con el sombrero bajo, una mano en el riel superior, como si la cámara lo hubiera interrumpido a mitad de una reparación, y esperaba cortésmente a que terminara. La carta en sí constaba de 4 frases. Necesitaba una esposa. Tenía tierras. No bebía. La esperaría en la parada de la diligencia el día 15. Era el día 15. Él no estaba en la parada de la diligencia. Una mujer salió de la tienda general con una cesta y se detuvo cuando vio a Eleanor sola con sus maletas. La miró de arriba abajo, el vestido oscuro, los guantes manchados de tinta, el maletín de contabilidad junto a la bolsa de viaje como un segundo pasajero. ¿Eres la del correo?, dijo ella. Eleanor mantuvo su voz plana. Soy Eleanor Voss. Estoy aquí para encontrarme con Caleb Hargrove. La mujer movió su cesta. Es un hombre callado. Hargrove no viene mucho al pueblo, si puede evitarlo. Hizo una pausa y su voz bajó a algo que quería ser amable, pero no lo era. ¿Estás segura de que sabía que hoy era el día, cariño? Lo confirmó por correo de vuelta hace 3 semanas. Bueno, la mujer miró las manos manchadas de tinta de Eleanor una vez más. Buena suerte. Siguió caminando. Eleanor se quedó en el polvo que se asentaba y miró la calle. 14 edificios. En la esquina, un banco de 2 pisos, pintado de blanco, la única estructura en Red Bluff que parecía haber sido importada de algún lugar con mayores opiniones de sí mismo. Un hombre estaba en la entrada del banco, sin hacer nada, solo de pie, observando la calle con la paciencia tranquila de alguien que poseía lo suficiente de lo que estaba mirando como para no sentir la necesidad de apurarse. La estaba observando a ella específicamente. Ella sostuvo su mirada durante 2 segundos. Él no apartó la vista. Sonrió, una sonrisa pequeña, pulida, la sonrisa de un hombre acostumbrado a ser la persona más importante en cada habitación en la que entraba. Luego se dio la vuelta y volvió a entrar.
Eleanor notó el nombre sobre la puerta. Banco Territorial de Red Bluff. Cornelius Esche. Notó la forma en que la había observado, la forma en que una vez había visto a un socio de su padre observar una habitación, catalogando, evaluando, calculando lo que era útil y lo que no. Todavía estaba pensando en ello cuando escuchó botas en el entablado detrás de ella. Ni apuradas, ni lentas, moviéndose con el paso uniforme de un hombre que nunca había necesitado correr por nada. Se dio la vuelta. Era más alto de lo que sugería la fotografía. El sombrero era el mismo, marrón oscuro, bajado contra el resplandor de la tarde. Delgado y endurecido por el trabajo, con la mandíbula apretada como una decisión tomada hace mucho tiempo y no reconsiderada desde entonces. Se detuvo a poco más de 1 metro de ella y miró su maletín de viaje, luego sus guantes manchados, y luego brevemente su rostro. Señorita Voss, señor Hargrove. Ella lo miró fijamente. Llegas tarde. Una pausa. La rueda de la carreta necesitaba un ajuste. ¿Se te ocurrió enviar un recado? Otra pausa, más larga que la primera. No. Ella lo estudió por un momento. Él no apartó la vista exactamente, pero tampoco la miró a ella. Miró el espacio que ella ocupaba de la misma manera que un hombre miraba un poste de una cerca. Estaba decidiendo si moverse o no. Bueno, dijo Eleanor, ya estoy aquí. Él recogió sus 2 maletas sin preguntar, se dio la vuelta y caminó hacia una carreta al final de la calle. Eleanor lo siguió. Notó que él no miró hacia atrás ni una vez, ni para ver si lo seguía, ni para ofrecerle una mano sobre las tablas ásperas. Simplemente fue a donde iba y esperaba que el mundo se las arreglara solo. Ella subió al asiento del carro sin ayuda. Él no le ofreció ninguna. Revisó la rueda que había reemplazado, con el pulgar en el buje, presión en el radio, un breve asentimiento a lo que sea que le dijera, y subió a su lado. Salieron de Red Bluff en silencio. Tu carta fue breve, dijo el Eleanor cuando el pueblo estaba a media milla detrás de ellos. Decía lo que había que decir. Decía que no bebes. No bebo. No decía mucho más. Mantuvo los ojos en el camino. No pensé que hubiera mucho más que necesitaras saber antes de llegar aquí. Soy contadora. Eso hizo que la mirara. No por mucho tiempo, medio segundo, pero la miró. Tu carta no mencionaba eso. Mi carta decía que era una viuda con experiencia profesional y que era capaz de administrar un rancho en funcionamiento. Supuse que la experiencia profesional cubría los detalles relevantes. Hizo una pausa. Trabajé en cuentas de un bufete de abogados durante 5 años. Antes de eso manejé los libros de contabilidad bancaria de mi padre desde que tenía 16 años. Puedo leer un contrato en el tiempo que le toma a la mayoría de los hombres encontrar sus gafas. Miró el camino por delante. Lo menciono porque tengo la intención de serle útil, señor Hargrove, no decorativa. Algo se movió en su mandíbula, no una sonrisa. Algo cercano a una y se fue antes de que ella pudiera estar segura. El rancho no necesita decoración, dijo él. Bien. Dejó que eso se asentara por un momento. Luego, el hombre en la entrada del banco, Asheb, nos estaba observando cuando viniste a buscarme. Las manos de Caleb se apretaron en las riendas. Ella vio cómo sus nudillos se ponían blancos y luego se relajaban. 2 segundos completos. Es su costumbre. ¿Con todos o contigo específicamente? Una larga pausa. Me hizo una oferta por el rancho la primavera pasada. La rechacé. ¿Qué tipo de oferta? Del tipo en que el precio es tan bajo que es un insulto y el hombre la hace de todos modos porque está acostumbrado a que la gente diga que sí. ¿Ha vuelto a hacer la oferta desde entonces? Envió una carta en septiembre. No la respondí. Eleanor archivó eso y no dijo nada más hasta que el rancho apareció en la última luz gris de la tarde. Una casa baja, sólida, construida para durar más que para impresionar. Un granero más grande que la casa. Un corral con una yegua valla caminando junto a la cerca. Dependencias. Un abrevadero. Un jardín inactivo con los tallos muertos aún en pie, en hileras congeladas. Caleb llevó sus maletas adentro. Eleanor se detuvo en la puerta. Una estufa de hierro fundido, una mesa, 2 sillas que no hacían juego, paredes desnudas, un estante con 3 libros, una Biblia con el lomo roto,
un volumen sobre razas de ganado y un libro delgado sobre derecho agrario, sus páginas gastadas y suaves en las esquinas por la lectura repetida. Una vez había visitado una celda de la cárcel para testificar contra su primer marido. Se sentía más habitada que esto. El dormitorio está allí. Caleb señaló una puerta estrecha junto a la sala principal. Se frotó la nuca. Yo dormiré en el granero. Señor Hargrove, él se detuvo. Nos casamos esta mañana por el juez de circuito en Laramie. Firmé los papeles antes de subir a la diligencia. Ella sostuvo su mirada sin esfuerzo. Tú construiste esta casa. Duermen en ella. Él la miró por un momento con la expresión de un hombre que reevalúa rápidamente una situación que creía entender. Solo hay una cama, dijo finalmente. Entonces yo dormiré en el suelo hasta que encontremos algo más práctico. Eso no está bien. Lo que no está bien es un hombre durmiendo en su propio granero en noviembre porque no ha descubierto cómo hablar con su esposa. Mantuvo su voz uniforme, no cruel, solo precisa. No soy frágil, no me ofendo fácilmente, no tengo ilusiones románticas sobre este acuerdo. Hicimos un trato. Tengo la intención de cumplirlo. Él guardó silencio el tiempo suficiente para que la yegua afuera pisoteara 2 veces. Caleb, dijo él. Ella lo miró. Mi nombre, si vamos a... Caleb está bien. ¿Eleanor o Ellie? Él asintió, brusco, rápido, un hombre que resuelve algo en su propia mente y sigue adelante. Fue a la estufa y se agachó para encender el fuego. Eleanor desempacó. Cuando volvió a la sala principal, había frijoles y pan de maíz en la mesa. Él estaba comiendo de pie junto a la estufa. Siéntate, dijo ella. Tú construiste la mesa. Él se sentó. Comió con la eficiencia de un hombre para quien las comidas habían dejado de ser ocasiones sociales hace mucho tiempo. Eleanor comió y miró el estante. La Biblia tenía un nombre escrito en el interior de la portada. Podía verlo desde aquí sin sus gafas. La tinta marrón y cuidadosa. Ruth Hargrove. La de su madre. El libro de derecho agrario no tenía nombre. Ese lo había comprado él mismo. ¿Cuánto tiempo has tenido esta tierra?, preguntó ella. Nací aquí. ¿Tus padres? Su tenedor se ralentizó. Fallecieron hace 3 años. Una pausa. Hubo fiebre ese verano. Pasó por todo el valle. Golpeó aquí más fuerte. Lo siento. Él asintió una vez y comió otro bocado. Después de la cena, lavó su plato, lo puso en el escurridor y dijo, salgo a cabalgar al amanecer. Al pasto del norte. Tendré el café listo. No tienes que hacerlo. Sé que no tengo que hacerlo. Una pausa. El café está en la lata del estante izquierdo, el segundo desde el final. Se puso el abrigo. Buenas noches, Eleanor. Buenas noches, Caleb. La puerta se cerró. Sus botas cruzaron el porche. Lo escuchó detenerse por un momento, de pie en la oscuridad, y luego sus pasos se alejaron hacia el granero. El Lanar se sirvió una segunda taza de café y se sentó con el volumen de Derecho Agrario. Lo abrió en la página marcada sobre derechos minerales, la leyó de nuevo. Luego lo dejó y miró la Biblia. No la abrió de inmediato. Se sentó con ella en sus manos por un momento. Estaba gastada como se gasta un libro cuando alguien lo ha llevado todos los días durante años. No leído, llevado. El cuero suave en las esquinas, el lomo manteniéndose unido más por costumbre que por encuadernación. Abrió la portada. Ruth Hargrove. Debajo, Henry Hargrove. Ambos nombres con la misma letra. Pasó a la parte de atrás. Había un papel doblado metido dentro de la contraportada. Supo lo que era antes de desdoblarlo. Había manejado suficientes de ellos. El peso, la calidad del papel, la forma particular en que un documento bancario se doblaba a lo largo de su pliegue. Banco Territorial de Red Bluff. Hace 14 meses. Monto principal en una tinta. Tasa de interés. Sostuvo la página hacia la lámpara y miró cuidadosamente el ángulo de la luz sobre la superficie. Tasa de interés en una tinta ligeramente diferente. Seca con un brillo marginalmente diferente. Misma presión de la pluma, mismas formas de letras, pero aplicadas en un momento diferente. Leyó la cifra, 11%, dobló el documento y lo volvió a colocar exactamente como lo había encontrado. Puso la Biblia de nuevo en el estante.
Se quedó de pie junto a la ventana durante mucho tiempo, mirando el brillo amarillo del granero. 3 ranchos perdidos en 2 años. Un ayudante del sheriff que llamaba al fraude un asunto de negocios privado. Un banquero que observaba a los recién llegados desde su puerta con la paciencia de un hombre que podía permitirse esperar. Su primer marido había operado de la misma manera. Para cuando ella entendió lo que él estaba haciendo, ya había hecho la mayor parte. Había pasado 4 horas en un tribunal siendo llamada vengativa y calculadora porque ella había sido quien lo había descubierto. Estaba harta de llegar tarde. Por la mañana, se levantó antes del sol, encendió el fuego, hizo café, se puso las gafas de leer, con el libro de Derecho Agrario abierto. Para cuando la pálida luz apareció en la ventana, había leído 30 páginas. Escuchó sus botas en el porche y tenía una taza servida y esperando antes de que se abriera la puerta. Caleb entró ya vestido para el frío. Se detuvo cuando olió el café. Miró la estufa. Miró a Eleanor sentada en la mesa con el libro abierto y sus gafas puestas. Cogió la taza y bebió sin sentarse. «Ese es mío», dijo mirando el libro. «Lo sé. Necesito preguntarte algo». Se quitó las gafas. «El préstamo del banco de Ashby hace 14 meses. Cuando lo firmaste, ¿cuál era la tasa de interés?» Caleb dejó la taza de café lentamente. Afuera, la yegua se movió en el corral. El fuego crepitó una vez en la estufa. 8%, dijo. Su voz se había vuelto muy plana. Eleanor lo miró directamente. Ahora dice 11. Él se quedó completamente inmóvil. Ese papel está en la Biblia de mi madre. Sí. No estaba curioseando. Estaba leyendo el volumen de Derecho Agrario y la Biblia estaba al lado y el documento era visible en la contraportada. Mantuvo la voz uniforme. He visto esto antes, Caleb. Este método exacto. Una ciudad diferente, nombres diferentes, la misma mano. Añadir un 3% después de firmar. Dejar que el interés compuesto corra. Esperar hasta que la deuda sea imposible. Luego ofrecer tomar la tierra con un descuento en lugar de iniciar un cobro legal. Hizo una pausa. Se lo ha hecho a otros. Rohr Delacroix, los hermanos Weaver. Caleb caminó hacia la ventana. Se quedó de espaldas a ella y ella observó la línea de sus hombros. La tensión particular de un hombre que había sabido que algo andaba mal y no había sabido qué hacer con ese conocimiento. Se lo dije al ayudante, dijo finalmente. Stoke dijo que era un asunto de negocios privado. Sus hombros se tensaron. ¿Cómo supiste? Porque eso es lo que dice un ayudante cuando el banquero le paga para que lo diga. Ella se levantó. ¿Todavía tienes la carta de oferta original que Ashby envió antes de que firmaras? ¿La carta que establecía los términos? Él se apartó de la ventana. Su rostro se había quedado muy quieto. No frío. Algo debajo del frío. Algo más antiguo. La encontraré hoy. Hoy. Él la miró por un largo momento. El tipo de mirada que un hombre le da a algo que no esperaba y que aún no sabe cómo nombrar. ¿Por qué haces esto? El Eleyanar recogió sus gafas de leer y las guardó en su bolsillo. Porque alguien alteró un documento dentro de la Biblia de tu madre muerta, dijo ella, y eso me parece intolerable. Caleb Hargrove la miró durante 3 segundos completos. Luego se puso los guantes, cogió su café y se lo terminó de pie. Dejó la taza vacía sobre la mesa y caminó hacia la puerta. Eleanor, sí, tenía la mano en el pestillo y la espalda hacia ella, y se quedó así por un momento. Un hombre eligiendo palabras como elegía herramientas. Con cuidado, una por una. El café, dijo, está bueno. Salió al frío, la puerta se cerró, las tablas del porche soportaron su peso y luego lo liberaron mientras se alejaba. Y luego solo quedó el fuego y el silencio y el sonido de 3000 acres de tierra congelada, esperando que alguien luchara por ellos. Eleanor abrió el volumen de Derecho Agrario en la página 1 y comenzó de nuevo desde el principio. Caleb encontró la carta antes del mediodía. Volvió a la casa sin llamar, lo que Eleanor ya había aprendido que era simplemente cómo se movía por el mundo. Sin anuncios, sin ceremonias, y dejó un sobre doblado sobre la mesa junto a su libro de contabilidad abierto. No dijo nada. Se echó hacia atrás, cruzó los brazos y esperó. Eleanor lo recogió. El papel era más antiguo que el documento del préstamo.
los pliegues suaves de tanto manipularlo. Lo abrió y lo leyó 2 veces sin hablar. La tasa de interés en la carta de oferta original de Ashby estaba escrita en su totalidad con una cuidadosa caligrafía de banquero. 8% anual, compuesto semestralmente, términos sujetos a revisión a los 36 meses. La colocó junto al documento del préstamo que había copiado esa mañana de memoria. Cada palabra exacta, las cifras que había leído a la luz de la lámpara la noche anterior. 8% en la carta de oferta, dijo ella. 11 en el documento firmado. Sé leer números, dijo Caleb. Su voz era tranquila, pero había algo debajo. Algo que había estado en su pecho por un tiempo y no había encontrado una manera de salir hasta ese momento. Sé que sí. Eleanor lo miró. ¿Lo notaste cuando firmaste? Una larga pausa. Lo leí. Pensé que lo había leído todo. Puso una mano plana sobre la mesa y miró los 2 documentos uno al lado del otro. La cifra estaba escrita de la misma manera, en la misma posición en la página. Firmé 4 documentos ese día. Los tenía todos listos. Su mandíbula se tensó. Habían pasado 22 días desde que enterré a mi padre y él los tenía todos extendidos en su escritorio, en una fila como si no fuera nada. Eleanor guardó silencio por un momento. Lo calculó deliberadamente. Lo sé ahora. Tú también lo sabías entonces. Simplemente no tenías pruebas de nada excepto de tu propio dolor y tu palabra contra la del banquero. Dobló ambos documentos juntos y los sostuvo. ¿Cuánto le debes actualmente? Al 11%, compuesto durante 14 meses. Ya lo calculé. Giró el libro de contabilidad hacia él. $412 por encima de la cifra correcta al 8%. La brecha se amplía cada mes. Para cuando llegue la revisión de los 36 meses, la diferencia será lo suficientemente grande como para que pueda exigir el pago total del préstamo bajo la cláusula de revisión en la página 3 del documento firmado. Tocó la página. Hay una cláusula que le permite exigir el pago total en 60 días si el prestatario se atrasa. Al 11%, estarás técnicamente en mora para el mes 31. Caleb miró los números. No habló durante mucho tiempo. 7 meses, dijo finalmente. 7 meses. Se enderezó y caminó hacia la ventana. Elea Yanar observó su espalda, la forma en que sus hombros llevaban la información, el peso específico de un hombre calculando lo que tenía y lo que podía perder. Los otros hombres, dijo, Rohr, Delacroix, los Weaver, todos vendieron dentro de ese plazo. Sí, no sabían que tenían un plazo, solo pensaron que se habían quedado sin dinero. Así es como funciona, dijo Eleanor. No le dices a un hombre que su casa está en llamas. Esperas hasta que huela el humo y venga a ti pidiendo agua. Entonces fijas el precio del agua. Caleb se apartó de la ventana. La miró con una expresión que no le había visto antes. No la mirada plana y cuidadosa que había usado desde que llegó. Algo más abierto. Algo que le costó mostrar. ¿Qué hacemos? Ella había estado esperando esa pregunta desde las 6 de esa mañana. Vamos al pueblo, dijo. Hoy. Necesitas hacer un pago del préstamo. El pago correcto al 8%, calculado al centavo, con una anotación escrita de que el pago se realiza bajo los términos originales establecidos en la carta de oferta. Sostuvo la carta de oferta. Ashby no lo aceptará. Te dirá que el documento firmado anula la carta de oferta. No discutirás con él. Simplemente dirás que estás haciendo el pago según lo acordado y que has conservado una copia de los términos originales para tus registros. Eso es todo. Ese es el primer paso. Se levantó y se arregló el vestido. El segundo paso es observar su rostro cuando se dé cuenta de que alguien en esta casa sabe leer un contrato. Fueron a Red Love en la carreta. Elía Yanar sentada erguida en el banco con su maletín de contabilidad en el regazo. Caleb sosteniendo las riendas con las manos relajadas y la mandíbula apretada de esa manera particular. Ella comenzaba a reconocer que no era ira, ni miedo, sino la expresión de un hombre que camina hacia algo a lo que no quiere caminar, porque es necesario caminar hacia ello. El banco estaba en la esquina exactamente como el día anterior, la pintura blanca, brillante, bajo la luz del mediodía de invierno. La puerta estaba abierta. Un empleado estaba sentado detrás del mostrador principal, joven,
de cuello delgado, manchado de tinta como alguien nuevo en el trabajo. Levantó la vista cuando entraron, y sus ojos se posaron primero en Eleanor, como los ojos de todos se posaban primero en Eleanor. Es ese cálculo particular que la gente hacía cuando veía a una mujer que no encajaba del todo en la categoría que ya habían construido para ella. Señor Hargrove, el empleado se levantó. El señor Asheb está... Esperaremos, dijo Eleanor. El empleado se volvió a sentar. No esperaron mucho. Una puerta se abrió al fondo de la habitación y Cornelius Ashby entró con la facilidad tranquila de un hombre que siempre estaba exactamente donde pretendía estar. De cerca era más viejo de lo que parecía en su puerta, de unos 50 y tantos años, canoso, bien vestido de una manera que no era ni llamativa ni descuidada. Tenía el rostro de un hombre que sonreía a menudo y rara vez lo sentía, y los ojos de un hombre que era muy bueno escuchando lo que la gente decía mientras pensaba en otra cosa. Caleb extendió la mano. Hace tiempo que no te veía por el pueblo. Sus ojos se movieron hacia Eleanor con una curiosidad pulida. Y usted debe ser la nueva señora Hargrove. Las noticias viajan rápido en un pueblo pequeño. Bienvenida a Redlove. Gracias, dijo Eleanor. No extendió la mano. Asheb absorbió eso sin ninguna reacción visible y señaló hacia la puerta de la oficina. Entren, entren. ¿Qué puedo hacer por ustedes hoy? La oficina era todo lo que la casa del rancho no era. Un gran escritorio, madera pulida, una silla de cuero detrás y dos sillas de respaldo recto delante. Una pintura en la pared. Montañas, probablemente en algún lugar de Colorado. Probablemente cara. Un gabinete a lo largo de la pared lateral, con sus cajones etiquetados en letra pequeña y ordenada. Ashby se acomodó detrás de su escritorio y entrelazó los dedos. Caleb se quedó de pie en lugar de sentarse, lo que significaba que Eleanor también se quedó de pie. Ella colocó su maletín de contabilidad en el borde del escritorio. Estoy aquí para hacer un pago del préstamo del rancho, dijo Caleb, tomado hace 14 meses. Por supuesto, Ashby asintió al empleado que los había seguido y se había colocado cerca del gabinete. Principal de $2,000, si no recuerdo mal. 14 meses al 8%, dijo Eleanor. Ashby la miró. La sonrisa se mantuvo en su lugar. Creo que encontrará que el acuerdo firmado refleja el 11%. Señora Hargrove, creo que encontrará que la carta de oferta original refleja el 8%, dijo ella. Abrió su maletín de contabilidad y colocó la carta de oferta en su escritorio. Colocó sus propios cálculos al lado. El pago de hoy cubre 14 meses de interés al 8% compuesto semestralmente, calculado al centavo, realizado bajo los términos originales acordados. Puso un sobre con billetes encima de los papeles. Encontrará una anotación por escrito en el registro de pago que indica que este pago se realiza bajo los términos de la carta de oferta fechada. Revisó sus notas. El 14 de septiembre del año pasado. Asheb miró los papeles en su escritorio. Miró a Eleanor. Luego miró a Caleb. Y Eleanor observó algo pasar entre los dos hombres. Una renegociación rápida y silenciosa de una situación que hasta 60 segundos antes había estado muy claramente bajo el control de Ashby. Ashby recogió la carta de oferta, la leyó lentamente, aunque Eleanor estaba segura de que sabía exactamente lo que decía. La dejó y recogió sus cálculos. Pasó mucho tiempo con ellos. Señora Hargrove, dijo finalmente. Su voz no había cambiado. Su sonrisa no había cambiado. Eso era lo que pasaba con hombres como él. No reaccionaban en el momento porque no lo necesitaban. Tenían el tiempo de su lado o creían tenerlo. La carta de oferta es un documento preliminar. El acuerdo firmado anula. Estoy familiarizada con las cláusulas de anulación estándar, dijo Eleanor. También estoy familiarizada con el principio legal de que una alteración material de un documento financiero realizada después de la firma, sin el conocimiento o consentimiento del prestatario, constituye fraude según la ley territorial. Hizo una pausa, lo suficientemente larga. Estoy segura de que usted también está familiarizado con ella. La oficina estaba muy silenciosa. El empleado cerca del gabinete se había quedado muy quieto. Asheb dejó los papeles. Miró a Eleanor con una nueva calidad de atención,
No la curiosidad pulida de antes, algo más enfocado, algo que estaba tomando su medida real en lugar de su impresión superficial. ¿Tiene alguna formación legal, señora Hargrove? Tengo alguna experiencia con documentos que han sido alterados después de la firma, dijo ella. Odiaría que un malentendido de esa naturaleza afectara lo que estoy segura ha sido una relación productiva entre su banco y el rancho Hargrove. Otro silencio. Los dedos de Ashby permanecieron entrelazados en su escritorio. Luego sonrió de nuevo, la misma sonrisa de antes, pero algo había cambiado detrás de ella. Una puerta que había estado abierta ahora estaba cerrada. Haré que el empleado procese su pago, dijo, bajo protesta. Entiende, mi posición es que el acuerdo firmado rige. Se levantó, lo cual era una forma de terminar una conversación sin decirlo. Es un placer conocerla, señora Hargrove. Red Bluff siempre se alegra de dar la bienvenida a nuevos residentes. Sus dos ojos se movieron hacia Caleb. Caleb, dale mis saludos a tus vecinos. Caleb no dijo nada. Recogió el maletín de contabilidad de Eleanor del escritorio, se lo entregó y salieron por la oficina principal sin prisa. En el entablado, Eleanor se puso los guantes y soltó un lento suspiro. Caleb se paró a su lado y miró la calle. Va a volver a por nosotros, dijo. Sí. De manera diferente. Sí. Será más cuidadoso ahora. Sabe que el documento del préstamo está comprometido y sabe que tenemos la carta de oferta y sabe que puedo leer la diferencia entre ellos. Miró la calle, a la gente que se movía por el entablado, a la tarde de martes ordinaria en un pueblo pequeño que no tenía idea de lo que acababa de suceder en esa oficina. Lo que no sabe es lo que pretendemos hacer al respecto. ¿Qué pretendemos hacer al respecto? Necesito encontrar a los otros hombres. Rohr, Delacroix, los Weaver, sí son localizables. Se volvió hacia él. Si alteró tu documento, alteró los de ellos. Si podemos encontrar, aunque sea a uno de ellos con una carta de oferta que contradiga su acuerdo firmado, tenemos un patrón. Un patrón es algo sobre lo que el juez territorial puede actuar. Caleb guardó silencio por un momento. Rohr se mudó a Laramie. Tengo una dirección en alguna parte. Miró el banco. Delacroix todavía está en el valle, en el extremo norte, cerca del arroyo. No perdió su tierra. Simplemente vendió el cuarto este. Dijo que necesitaba saldar la deuda. Su mandíbula se tensó. Vendió el mejor cuarto que tenía. La mejor tierra de pastoreo de toda la extensión. ¿Todavía tiene su carta de oferta? No lo sé. Entonces tenemos que preguntarle. Recogió su maletín de contabilidad. Hoy no. Hoy vamos a casa y escribimos todo lo que pasó en esa oficina mientras está fresco. Cada palabra que dijo Ashby, cada palabra que dijimos nosotros, cada documento en ese escritorio y el orden en que los miró. Hizo una pausa. Un buen registro vale más que una buena memoria. La memoria cambia. Un registro no. Regresaron en silencio, pero era un silencio diferente al del camino de ida. Los silencios anteriores entre ellos habían estado vacíos, como lo están las cosas nuevas, sin llenar. Este tenía peso. Era el silencio de dos personas que habían estado en la misma habitación, habían hecho lo mismo y habían salido juntas del otro lado. A mitad de camino a casa, Caleb dijo, ¿dónde aprendiste a hacer eso? No era exactamente una pregunta, la forma en que lo dijo, más bien algo que había estado dándole vueltas en la cabeza y finalmente había decidido decir en voz alta. En la oficina de mi padre, dijo Eleanor, tuvo un socio durante 12 años, Gerald Marsh, un hombre encantador. A todos les caía bien, solía traerme dulces cuando era pequeña. Miró el camino. Cuando tenía 17 años, encontré una discrepancia en las cuentas trimestrales. Lo suficientemente pequeña como para que mi padre no la hubiera visto. Lo suficientemente pequeña como para que casi no la viera yo. Hizo una pausa. Me tomó 4 meses rastrearla hasta el principio. Para cuando tuve el panorama completo, Gerald Marsh se había llevado $31,000 en 11 años. Caleb la miró. Tu padre te creyó, finalmente. La palabra salió con un filo que no había pretendido. Lo suavizó. Le resultó difícil al principio. Gerald era su amigo más antiguo. Volvió el rostro hacia las colinas del norte, la oscura línea de la cresta contra el cielo pálido.
Esa es la parte más difícil de este tipo de robo. No parece un robo desde fuera. Desde fuera parece un negocio. Parece éxito. El ladrón es siempre el hombre más agradable de la habitación, y la persona que lo señala es siempre la que parece irrazonable. Caleb guardó silencio por un rato. La carreta avanzaba por el camino helado, las ruedas crujiendo sobre los surcos endurecidos. «Tu marido», dijo finalmente. «¿El de antes? ¿Era del mismo tipo?» «Sí, y nadie te creyó entonces tampoco. No hasta que tuve 4 años de documentación y un juzgado lleno de testigos». Se miró las manos. Para entonces, él se había llevado una gran cantidad de dinero de personas que confiaban en él, y yo me había convertido en una mujer con reputación de causar problemas. Lo dijo sin autocompasión, como decía la mayoría de las cosas, como un hecho que debía ser reconocido y con el que se debía trabajar en lugar de lamentarse. Por eso vine al oeste, Caleb. No porque estuviera huyendo de mi vida, sino porque había pasado 6 años en esa ciudad, demostrando algo a personas que ya habían decidido lo que pensaban de mí, y estaba cansada. Miró el rancho que aparecía adelante en la luz del atardecer. Quería ir a un lugar donde pudiera empezar desde el principio. Un lugar donde la palabra de una mujer pudiera tener su peso real, no el peso que la gente había decidido que valía. Caleb no respondió por un momento. La yegua los subió por la última pendiente hasta el patio, y él detuvo la carreta. Puso el freno y se sentó por un momento con las riendas en las manos antes de dejarlas. «Aquí tendrá peso», dijo. Se lo dijo a las orejas del caballo en lugar de a su cara, lo que ella ya estaba aprendiendo, que era como decía las cosas que más le importaban. «Mientras yo esté aquí, tu palabra tiene peso». El Ellanar miró su perfil, la firmeza de su mandíbula, las líneas en las comisuras de sus dos ojos por años de entrecerrarlos bajo la luz del oeste. Un hombre que elegía cada palabra con cuidado porque no tenía muchas de sobra. «Gracias», dijo ella. Él bajó de la carreta y fue a desenganchar a la yegua sin decir una palabra más. Y el Ellanar se sentó un momento más antes de bajar ella misma, con su maletín de contabilidad en la mano, ya componiendo en su mente el registro que escribiría antes de la cena. Cada palabra, cada mirada, cada documento en el orden en que había sido colocado en ese escritorio pulido, mientras un hombre cuidadoso recalculaba exactamente cuántos problemas acababan de entrar por su puerta. En su oficina en la esquina de la calle principal, Cornelius Ashby se sentó solo y miró el espacio en su escritorio donde habían estado los papeles de Eleanor Hargrove. Se sentó sin moverse durante mucho tiempo. Luego abrió su gabinete, sacó un archivo y comenzó a leerlo lentamente, con la atención tranquila de un hombre que había sobrevivido a más de una complicación en su carrera y tenía la intención de sobrevivir a esta también. Después de un rato, llamó a su empleado. «Envía un recado al ayudante Stokes», dijo. «Dile que necesito una conversación. Nada formal, solo una conversación». El empleado se fue. Ashib entrelazó los dedos sobre su escritorio, miró la pintura en su pared y dejó que el silencio de la oficina se asentara a su alrededor como algo que llevaba puesto. Ruth Mallister llegó a la mañana siguiente, antes de que Eleanor hubiera terminado su segunda taza de café. Llegó en un carro que sonaba como si estuviera unido principalmente por la terquedad, tirado por una mula con opiniones firmes sobre su propio ritmo. El Eleanor lo escuchó desde dentro de la casa y estaba en la puerta antes de que la mujer hubiera puesto completamente el freno. Ruth Mallister tenía 60 años y se movía como si tuviera 50, bajando del banco del carro con una mano y llevando una olla tapada con la otra, y hablando antes de que sus botas tocaran el suelo. «Tú eres Eleanor», dijo. «Soy Ruth Mallister. Vivo a 10 millas al norte, pasado el segundo cruce del arroyo. No puedes perderte el lugar porque el techo es el único rojo en el valle y lo pinté de ese color específicamente para que la gente pudiera encontrarme cuando me necesiten». Pasó junto a Eleanor y entró en la casa sin esperar a ser invitada, dejó la olla en la estufa y se dio la vuelta. «Me llegó la noticia esta mañana de que tú y Caleb fueron al pueblo ayer y tuvieron una reunión con Ashby. Quiero saberlo todo». Eleanor la miró por un momento. Ruth Mallister tenía ojos agudos
y una boca que parecía haber dicho cosas duras a gente dura y no haber perdido el sueño por ello. Era exactamente el tipo de mujer que Eleanor había esperado que existiera en algún lugar de este valle. ¿Cómo te llegó la noticia tan rápido?, preguntó Eleanor. Tom Glade trabaja en la caballeriza al lado del banco. Escuchó tu voz a través de la pared. Ruth sacó una silla y se sentó a la mesa sin que se lo pidieran. Tom ha estado esperando que alguien se siente frente a Ashby y se mantenga firme desde que los hermanos Weaver se fueron. Cabalgó hasta mi casa al amanecer. Cruzó las manos sobre la mesa. Ahora siéntate y cuéntame lo que encontraste. Eleanor se sentó. Lo contó claramente. La carta de oferta, la tasa de interés alterada, el cálculo de lo que significaba en 7 meses, la conversación en la oficina de Ashby. Ruth escuchó sin interrumpir, lo cual Eleanor apreció. Tenía una cualidad de quietud cuando escuchaba, una atención enfocada que sugería que estaba almacenando cada detalle en un lugar donde podría encontrarlo de nuevo. Cuando Eleanor terminó, Ruth guardó silencio por un momento. Luego dijo, le hizo lo mismo a mi marido. Eleanor dejó su taza. Joseph murió hace 4 años. El corazón le falló en el campo del norte. Ruth lo dijo de la manera en que la gente dice cosas que ha dicho muchas veces antes, no sin sentimiento, sino con el sentimiento llevado en algún lugar debajo de las palabras en lugar de sobre ellas. Antes de morir, teníamos un préstamo con el banco de Ashby. Uno pequeño, $40 para equipo nuevo. Joseph se encargó de ello. Lo pagó en 2 años. Cada pago a tiempo. Hizo una pausa. 6 meses después de la muerte de Joseph, Ashby vino a mi puerta con un documento que decía que había un saldo restante de $90 más intereses. Dijo que Joseph había tomado un segundo retiro del préstamo del que yo no sabía nada. Su mandíbula se apretó. Joseph nunca tomó un segundo retiro. Yo conocía cada dólar que entraba y salía de este lugar, pero yo era una viuda y Ashby tenía un documento firmado y Stokes me dijo que era un asunto de negocios privado. Lo pagaste, dijo Eleanor. Lo pagué. Vendí 2 novillas para hacerlo. Sus ojos se volvieron planos con la particular planitud de una mujer que había sido agraviada y se había visto obligada a aceptar la injusticia porque no tenía otra opción. He estado esperando mucho tiempo a que alguien entre en su oficina y diga la palabra fraude en voz alta. Dije la palabra. Ruth la miró fijamente. Sé que lo hiciste. Tom lo escuchó a través de la pared. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué necesitas? Eleanor pensó en esto durante exactamente 2 segundos. Necesito hablar con Henry Delacroix. Le vendió a Ash el cuarto este de su propiedad el año pasado para saldar una deuda. Si todavía tiene su carta de oferta original, puedo mostrar un patrón de alteración en múltiples prestatarios. Un patrón es algo que un juez territorial tiene que tomar en serio. Henry no es fácil, dijo Ruth. Es un hombre orgulloso. Vender ese cuarto casi lo destroza. No el dinero, la tierra. Su padre labró esa tierra. No quiere hablar de ello. Lo sé, pero si puedo mostrarle que no perdió esa tierra por mala suerte o por su propia mala gestión, que le fue arrebatada deliberadamente por un hombre que alteró un documento legal, creo que su orgullo podría tomar una dirección diferente al silencio. Ruth la estudió por un largo momento. ¿Quieres que te lleve con él? Hablará contigo. Ruth guardó silencio. Luego se levantó la tapa de la olla en la estufa, revisó lo que había dentro, volvió a poner la tapa. Iremos esta tarde, dijo. Deja que la mañana se asiente primero. Henry está mejor por la tarde. Se volvió hacia Eleanor. ¿Dónde está Caleb? En el pasto del norte. Ha estado saliendo a cabalgar más temprano desde que... Eleanor se detuvo. Ruth la miró con los ojos de una mujer que había visto crecer a Caleb Hargrove desde que era un niño que corría descalzo por esos campos. Desde que llegaste, terminó. Trabaja duro. Siempre trabajó duro. No es por eso que sale a cabalgar temprano. Ruth se puso el abrigo. Ese hombre no ha tenido a otra persona en esta casa durante 3 años. No sabe qué hacer con el hecho de que ahora llega a casa y hay alguien. Así que se queda fuera más tiempo porque volver a casa se siente diferente
y lo diferente es más difícil que el vacío, incluso cuando lo diferente es mejor. Miró a Eleanor con una franqueza que no era cruel. Del tiempo, no es lento, es cuidadoso. Hay una diferencia. Eleanor miró la mesa. Pensó en la forma en que él había dicho, tu palabra tiene peso, hablando a las orejas del caballo. Pensó en el sonido de sus botas en el porche cada noche. La forma en que se detenía allí por un momento antes de seguir hacia el granero. Esa pequeña vacilación que había comenzado a escuchar sin querer. Sé que hay una diferencia, dijo en voz baja. Ruth se fue y regresó al mediodía como había dicho que haría. Caleb ya había vuelto del pasto del norte, comiendo en la mesa a su manera eficiente, y levantó la vista cuando Ruth entró con la expresión de un hombre que había conocido a Ruth Mallister toda su vida y estaba genuinamente contento de verla, aunque también ligeramente resignado a lo que sea que ella estuviera a punto de decir. Ruth, Caleb, te ves delgado. Se sentó frente a él. Voy a llevar a tu esposa a casa de Delacroix esta tarde. Caleb miró a Eleanor. Iré, no irás, dijo Ruth. Henry hablará con Eleanor porque Eleanor es una mujer y una extraña, y no tiene que proteger su orgullo frente a ella de la misma manera. No hablará contigo porque ustedes dos se conocen desde hace 20 años y preferiría comerse su sombrero antes que admitirte que no leyó su propio contrato. Cogió un trozo de pan de maíz del plato sobre la mesa sin preguntar. Quédate aquí, arregla la cerca en la línea este. Lo ha necesitado desde septiembre. Caleb miró a Eleanor. Ella encontró su mirada y la sostuvo. Y después de un momento, él asintió, no felizmente, pero asintió. Confiaba en Ruth. Eso era visible en cada línea de su rostro. La facilidad específica de un hombre en presencia de alguien que había sido confiable durante mucho tiempo. Llévate el rifle, dijo. Caleb Stokes pasó por el pasto del norte esta mañana, lento, observando. Lo dijo sin rodeos, sin drama. De la manera en que decía todo lo que importaba. Llévate el rifle. Henry Delacroix era un hombre compacto, de cabello oscuro, de 45 años, que llegó a su puerta con barro en las botas y la expresión de alguien que había estado esperando malas noticias durante tanto tiempo que ahora las saludaba con un cansado reconocimiento en lugar de sorpresa. Miró a Ruth, miró a Eleanor, miró el maletín de contabilidad en la mano de Eleanor. ¿Qué es?, dijo. ¿Podemos entrar, Henry?, dijo Ruth. No era exactamente una pregunta. Su casa tenía 3 habitaciones y mantenía el orden particular de un hombre que vivía solo y era muy meticuloso con el lugar de las cosas. No tanto limpio como arreglado. Todo en su lugar. Nada decorativo, nada extra. Los sentó a su mesa, hizo café sin que se lo pidieran y se sentó frente a ellos con las manos alrededor de su propia taza. Eleanor colocó la carta de oferta de Hargrove sobre la mesa. Colocó su copia del documento de préstamo alterado al lado. No dijo nada todavía. Dejó que mirara. Miró durante mucho tiempo. La de Caleb, dijo. Sí. 8% en la carta, 11 en el documento. Sí. Dejó su taza con mucho cuidado. La mía decía 6%, dijo en la carta. Su voz era completamente plana. Lo recuerdo porque pensé que era generoso. Pensé que Ashby estaba siendo generoso. Eleanor sacó de su maletín de contabilidad una hoja de papel en blanco y un bolígrafo y los puso sobre la mesa. ¿Todavía tienes tu carta de oferta? Se levantó sin responder, fue a la habitación de atrás y desapareció por varios minutos. Eleanor y Ruth no hablaron. Lo oyeron moverse, el sonido de un baúl abriéndose, papeles siendo movidos. Cuando regresó, sostenía un sobre. Su rostro había pasado por algo mientras estaba en esa habitación de atrás. Podía ver la evidencia en la comisura de su boca. La cuidadosa firmeza de sus ojos. Colocó la carta de oferta sobre la mesa. 6%, exactamente como había dicho. Eleanor la examinó y la colocó junto a la carta de Hargrove. «Háblame del documento firmado», dijo ella. 9%. Se volvió a sentar. Sus manos estaban planas sobre la mesa. Pensé que lo había leído mal cuando lo noté por primera vez. Volví 3 veces. Conté los números. 9%. Se detuvo. Ya había firmado. «¿Fuiste a ver a Ashby?»
Fui a ver a Ash. Su mandíbula se movió. Me dijo que debía haber recordado mal la carta de oferta. Dijo que había enviado una versión corregida antes de firmar y que asumió que la había recibido. Se disculpó por cualquier confusión. Muy tranquilo, muy educado. Cogió su café y lo volvió a dejar sin beber. Fui a ver a Stokes. ¿Sabes lo que dijo Stokes? Asunto de negocios privado, dijo Eleanor. Él la miró bruscamente. ¿Cómo sabes eso? Porque le dijo lo mismo a Caleb. Y creo que se lo dijo a los Weaver. Y creo que se lo dijo al menos a otros 2 hombres en este valle, cuyos nombres aún no he encontrado. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Henry, lo que Ash le hizo a tu tierra, el cuarto este, la tierra de tu padre, eso no fue mala suerte, no fue mala gestión, fue un robo realizado a través de un documento legal fraudulento. La deuda que te obligó a vender ese cuarto fue fabricada. Mantuvo su voz uniforme y directa, sin suavidad que pudiera interpretarse como piedad, porque sabía que la piedad era lo que este hombre no podía aceptar. Necesito tu carta de oferta. Necesito una declaración por escrito de los términos que entendiste cuando firmaste y necesito que estés dispuesto a respaldarla si llega el caso. Henry de la Roy miró su carta de oferta sobre la mesa durante mucho tiempo. El Eleanor observó su rostro. Observó el momento en que llegó a algo. No exactamente una decisión, más bien el reconocimiento de que una decisión ya había sido tomada y él solo ahora se estaba poniendo al día. ¿Qué significa respaldarla? Dijo. Significa una carta a la Oficina de Tierras Territorial en Cheyenne, firmada por cada prestatario en este valle, que tenga una carta de oferta que contradiga su documento firmado. Significa una queja formal de modificación de contrato fraudulenta presentada bajo el Estatuto Territorial. Hizo una pausa. Significa que Stokes ya no será la única ley en 40 millas. Él guardó silencio. Luego dijo, Roar está en Laramie. Tengo una dirección. Lo hará. Estaba lo suficientemente enojado como para morder hierro cuando se fue. Dio la vuelta a la carta de oferta en sus manos. Los Weaver están en Kansas. No sé si podrás contactarlos a tiempo. ¿A tiempo para qué? Él la miró. Ashby reclamó 2 préstamos la semana pasada. Fenner y Cole. Pequeñas operaciones al este del valle. Dijo que se habían saltado un pago. Dejó la carta. No se habían saltado un pago. Conozco a ambos hombres. Son cuidadosos. Miró a Ruth. Se está moviendo más rápido. El rostro de Ruth se había quedado quieto con una particular quietud enfocada. Porque Eleanor entró en su oficina, dijo ella. Eleanor se levantó. Recogió su maletín de contabilidad. ¿Puedo llevarme la carta de oferta? Llévatela. Se levantó. Era unos centímetros más bajo que Caleb y de complexión diferente, pero tenía la misma cualidad de quietud física que Eleanor estaba aprendiendo a asociar con los hombres que habían trabajado la tierra toda su vida. Una firmeza, un autocontrol. Señora Hargrove. Ella lo miró. Ese cuarto este. Su voz bajó a algo que le costó decir. Hay un manantial en él, la única fuente de agua confiable en mi propiedad en un verano seco. Sin él, se detuvo. Sin él, estoy a una mala sequía de perder el resto. El Eleanor sostuvo su mirada. Lo sé, dijo ella, por eso lo quería. Regresaron hacia el rancho en la luz menguante de la tarde. Ruth conducía con la fácil competencia de alguien que había hecho ese camino 1000 veces. El Eleanor tenía ambas cartas de oferta en su maletín de contabilidad. Tenía la declaración firmada de Henry de la Croix, escrita con su letra precisa en la mesa de su cocina, cada palabra exacta, la fecha y los términos y la discrepancia expuestos sin emoción y con una claridad devastadora. «Va a actuar contra los otros 2», dijo el Eleanor. «Fenner y Cole, si reclama sus préstamos antes de que presentemos la queja en Cheyenne. Iré a ver a Fenner y Cole mañana», dijo Ruth. «Conseguiré sus cartas si las tienen. Les diré que esperen y no firmen nada». Hizo un chasquido a la mula. «Tú escribe la carta esta noche. Todo. Los 4 prestatarios, las 4 discrepancias, el patrón en todo el valle. Conozco a un juez de circuito en Cheyenne, Thomas Hale. Es un hombre honesto, lo cual en mi experiencia es más raro que el buen tiempo, pero existe.
Hizo una pausa. Escríbele directamente a él, no a la oficina del sheriff, no al empleado de la oficina territorial, a Hale mismo. ¿Confías en él? Confío en que odia a Cornelius Ashby específicamente por razones en las que no entraré, excepto para decir que son de larga data y personales y enteramente del lado de la justicia. La boca de Ruth se torció en algo que era casi una sonrisa. Algunas cosas juegan a tu favor. Llegaron a la última colina y el rancho apareció debajo de ellas en el crepúsculo azul. La lámpara estaba encendida en la casa. Eleanor podía ver su pequeño cuadrado amarillo desde la cresta, cálido contra la oscuridad fría y creciente, y algo en su pecho se movió hacia él, de la manera que imaginaba que una brújula se movía hacia el norte. No exactamente una elección, solo una dirección que era simplemente verdadera. Caleb estaba en la mesa cuando ella entró, limpiándose las manos con un trapo. El olor a serrín fresco de la cerca. Levantó la vista y sus ojos fueron primero a su rostro, leyéndolo de la manera en que ella estaba aprendiendo que él leía la mayoría de las cosas, rápidamente, con precisión, sin mucha reacción visible a lo que encontraba. Delacroix tiene su carta, dijo Eleanor, dejando su maletín sobre la mesa. Oferta del 6%, firmado el 9. La respaldará. Abrió el maletín. Esta noche escribiré a un juez de circuito en Cheyenne. Si Ruth puede llegar a Fenner y Cole antes de que Ashby reclame esos préstamos, tendremos 4 demandantes. 4 es un patrón que ningún juez puede ignorar. Caleb dejó el trapo. Miró las cartas de oferta, la declaración en la mano de Henry, las pulcras filas de los cálculos de Eleanor, esparcidas por la mesa de su cocina. Las miró durante mucho tiempo. Henry nunca me dijo una palabra. Dijo finalmente, todo este tiempo, sé que perdió ese manantial. Su voz era muy tranquila. Supe cuando vendió, supe lo que significaba. Me dijo que la deuda se le había ido de las manos y lo creí porque Henry es cuidadoso y aún así le pasó. Y pensé, se detuvo, se miró las manos. Pensaste que si le pasaba a un hombre cuidadoso, podría pasarte a ti, dijo Eleanor. Así que no miraste demasiado de cerca. Él la miró. Algo se movió en su rostro. No vergüenza, algo más complicado que eso. La expresión particular de un hombre que se enfrenta a las formas en que el miedo se había disfrazado de aceptación. Sí, dijo. Eleanor lo miró por un momento. Luego se sentó a la mesa, abrió su libro de contabilidad en una página nueva y cogió su pluma. Entonces no perdamos el tiempo que ya hemos perdido, dijo. Necesito silencio para escribir. 2 horas, tal vez 3. Caleb se levantó, fue a la estufa, rellenó el café y puso una taza junto a su codo. Cogió su abrigo y su sombrero y fue hacia la puerta. El Eleanor. Ella levantó la vista. Él estaba en la puerta con la mano en el marco, sin mirarla directamente, mirando un punto justo a su lado. La forma en que decía las cosas que más le costaban. Me alegro de que leyeras esa Biblia, dijo. Salió a la oscuridad. El Eleanor miró la puerta durante un largo momento después de que se cerrara. Luego se volvió a su página y comenzó a escribir. Escribió durante 3 horas sin parar. La lámpara se consumía y ella la recortaba y seguía adelante. Afuera podía oír el viento que se levantaba del norte, empujando contra la casa. Y ocasionalmente el sonido distante de Caleb en el granero. Los sonidos firmes y ordinarios de un hombre moviéndose a través del trabajo de la tarde. Y ella escribió con esos sonidos a su alrededor, como un marco alrededor de una imagen, dando a los bordes de la noche una forma que no habían tenido cuando llegó hace 4 días en el barro de Red Bluff, con tinta en las manos y sin ningún otro lugar a donde ir. Para cuando dejó la pluma, tenía 4 páginas escritas con su letra cuidadosa. Cada hecho documentado, cada discrepancia registrada, cada nombre colocado en su relación adecuada con cada otro nombre. Un registro que decía claramente y sin ira lo que se había hecho, a quién y por mano de quién. Lo dobló, lo dirigió al Honorable Thomas Hale, Tribunal de Circuito Territorial, Cheyenne, Territorio de Wyoming, y lo colocó en el estante junto a la Biblia.
donde no se olvidaría de dárselo a Ruth por la mañana. Luego se sentó por un momento con las manos en el regazo y escuchó el viento afuera empujando las paredes de la casa que Caleb Hargrove había construido, que su padre había construido antes que él, que 3,000 acres de tierra helada de Wyoming habían esperado durante 3 años de dolor y silencio para que alguien luchara por ellos de nuevo. Tenía la intención de valer la espera. Ruth tomó la carta al amanecer y no dijo mucho al respecto, lo que el Alanar ya había aprendido que significaba que Ruth consideraba el asunto en sus manos y estaba pasando al siguiente problema. La guardó dentro de su abrigo. Miró a Eleanor con esos ojos agudos y directos y dijo, 3 días, tal vez 4. Hale se mueve rápido cuando está motivado, y el nombre de Ashby lo motivará. Volvió a subir a su carro. Mantén la puerta cerrada con pestillo por la noche. El Eleanor la vio irse y se quedó en el porche por un momento en el aire frío de la mañana, su café enfriándose en sus manos, pensando en lo que Ruth no había dicho. No si Hale responde. ¿Cuándo? No si Ashby toma represalias. Mantén la puerta cerrada con pestillo. Caleb estaba detrás de ella en la puerta. No lo había oído salir. ¿Se fue bien? Sí. Se paró a su lado y miró el camino por donde se había ido el carro de Ruth. ¿Te dijo que tuvieras cuidado? Me dijo que cerrara la puerta con pestillo. Él asintió una vez. Es lo mismo. Volvió a entrar y Eleanor lo siguió, y desayunaron en el silencio particular que se había desarrollado entre ellos en los últimos 4 días. No el silencio vacío de la primera mañana, sino algo que había adquirido textura. El silencio de 2 personas que se habían dicho lo suficiente como para que el silencio entre palabras comenzara a tener su propio significado. Estaba lavando los platos cuando él dijo desde detrás de ella, «Necesito decirte algo». Dejó el plato y se dio la vuelta. Él estaba de pie junto a la mesa con su sombrero en las manos, girándolo por el ala como lo había visto girar herramientas cuando pensaba en un problema. Lento, metódico, algo que hacer con las manos mientras su mente trabajaba. La cláusula de revisión de 36 meses, dijo, la que encontraste. Necesito decirte que sabía que estaba allí. Eleanor esperó, no la tasa alterada. No sabía eso, pero la cláusula de revisión la leí. Sabía que al mes 31 podría reclamar el monto total si estaba en mora. Miró el sombrero en sus manos. Firmé de todos modos porque necesitaba el capital y no había otro banco en 100 millas y me dije a mí mismo que no estaría en mora porque me mantendría al día con los pagos. Hizo una pausa. Me mantuve al día con todos. No me salté ni un solo mes. Lo sé. Vi el registro de pagos. Luego oí hablar de Rory Delacroix y empecé a hacer los cálculos de mis propios pagos y algo no me cuadraba. Pero no... Se detuvo, dejó el sombrero sobre la mesa. No quería que estuviera mal. ¿Tiene sentido? No quería mirarlo demasiado de cerca, porque si miraba y era lo que pensaba que era, tendría que hacer algo al respecto. Y la última vez que intenté hacer algo al respecto, solo, Stokes me dijo que me sentara y me callara. La miró directamente, con todo el peso honesto de ello. Así que me senté y me callé durante 14 meses. El Eleanor se secó las manos en el paño junto al lavabo. Lo miró por un momento y eligió sus palabras de la misma manera que él elegía las suyas, con cuidado, una por una. No tenías lo que necesitabas para luchar solo. Tenías sospechas y ninguna prueba y el ayudante que trabajaba en tu contra. Eso no es lo mismo que no hacer nada. Hizo una pausa. También enviaste a buscar una esposa. Él la miró. Lo supieras o no, dijo ella, enviaste a buscar a alguien que te ayudara. Cogió su maletín de contabilidad del estante. Así que, no perdamos el tiempo que ya hemos perdido. El problema llegó 2 días después en forma del ayudante Warren Stokes y un trozo de papel. El Eleanor estaba sola en la casa. Caleb estaba en el pasto del norte lejano, a 2 horas a caballo, cuando escuchó el caballo en el patio. Miró por la ventana y reconoció a Stokes de su breve intercambio fuera del banco. Era un hombre alto, anguloso, con un rostro que se había asentado hace mucho tiempo en una expresión de autoridad oficial leve que llevaba como otros hombres llevaban un sombrero. Cómodo, automático. Abrió la puerta antes de que él llamara.
Pareció ligeramente sorprendido. Luego se recuperó. Señora Hargrove, ¿está su marido en casa? Está trabajando. ¿Puedo ayudarle, ayudante? Le tendió el papel. Aviso de impago de préstamo emitido esta mañana por el Banco Territorial de Red Bluff. Caleb Hargrove, propietario, queda notificado por la presente de que su pago de noviembre se considera insuficiente según los términos del acuerdo firmado. Su pago de noviembre se realizó al 8% según los términos de la oferta original y se hizo una anotación a tal efecto en el registro de pagos del banco frente a dos testigos. El Eyanar tomó el papel de su mano y lo leyó sin prisa. Este aviso cita la tasa del 11% del documento alterado. No es válido. Stokes la miró con la expresión paciente de un hombre que había entregado papeles a personas difíciles antes y esperaba entregárselos a personas difíciles de nuevo. Señora, el acuerdo firmado fue alterado materialmente después de su ejecución sin el conocimiento o consentimiento del prestatario. He presentado una queja formal documentando la alteración ante el Tribunal de Circuito Territorial en Cheyenne. Dobló el papel, me quedaré con esto. Es útil tener pruebas de acoso por escrito. Lo miró fijamente. ¿Hay algo más, ayudante? Algo se movió detrás de sus ojos. No culpa. No creía que Stokes fuera un hombre que experimentara la culpa de manera útil. Algo más parecido a un recálculo. Había venido aquí esperando a una mujer preocupada sola en una casa, y había encontrado algo que no era eso, y la distancia entre su expectativa y su realidad era visible en la breve quietud de su rostro. El señor Ashab está en su derecho legal de... El señor Ashab alteró un documento legal, lo que lo sitúa completamente fuera de sus derechos legales, y usted lo sabe. Mantuvo la voz uniforme, no alta. Lo alto era para la gente que necesitaba volumen para compensar la debilidad de lo que decía. También me gustaría que supiera, ayudante Stokes, que la queja que presenté ante el juez Hale incluye una anotación sobre las respuestas dadas a los demandantes anteriores en este valle. Rohr, Delacroix, Hargrove, a todos se les dijo que sus preocupaciones eran un asunto de negocios privado. Hizo una pausa. Un juez territorial se interesa particularmente cuando un oficial de la ley local se niega repetidamente a investigar las actividades del mismo hombre en múltiples víctimas. La palabra víctimas aterrizó en el espacio entre ellos y se quedó allí. Stokes la miró durante un largo momento. Su rostro había hecho algo. No cambiado exactamente, sino que se había movido bajo la superficie. Alguna estructura interna ajustándose a una nueva carga. Solo estoy entregando papeles, señora Hargrove. Lo sé. Sostuvo la puerta. Buenos días, ayudante. Él se fue. Lo vio salir del patio a caballo, y luego entró, se sentó a la mesa y presionó las manos planas sobre la madera hasta que dejaron de temblar. Temblaron durante aproximadamente 30 segundos, lo que consideró razonable dadas las circunstancias. Luego cogió su pluma y comenzó a escribir cada palabra de la conversación mientras aún estaba exacta en su memoria. Tenía el registro terminado y la tinta secándose cuando escuchó el caballo de Caleb en el patio. Lo escuchó desencillar en el granero, la secuencia familiar de sonidos, brida, cincha, el crujido de la puerta del establo, y luego sus botas en el porche, y la puerta se abrió. Él miró su rostro y se detuvo en la puerta. ¿Qué pasó? Ella le contó todo, palabra por palabra, como lo había escrito. Él se quedó de pie y escuchó sin interrumpir, y su rostro hizo lo que hacía cuando contenía algo, absolutamente quieto en la superficie, algo moviéndose debajo, como agua bajo el hielo. Cuando ella terminó, él dijo, «Estaba sola». «Sí, debería haber». Caleb, ella lo miró. «Lo manejé». Él miró el registro escrito en la mesa. La miró a ella. Sacó la silla frente a la suya y se sentó. Y por un momento, simplemente se sentó allí con las manos sobre la mesa. Y ella pudo ver el esfuerzo específico que le costó aceptar lo que le estaba diciendo. No que hubiera estado en peligro, sino que había estado en peligro y había estado a la altura. Y él no había estado allí. Y esas eran dos cosas diferentes que lo entristecían de manera diferente.
Sé que lo manejaste, dijo finalmente. Su voz era más baja de lo habitual. Ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es el punto? Se miró las manos. El punto es que envió a Stokes aquí cuando sabía que yo no estaba. Conocía mi horario de cabalgata porque ha conocido este rancho toda mi vida. Lo cronometró, levantó la vista. Ya no solo va por la tierra. Está tratando de asustarte para que te vayas. Eleyanar sostuvo su mirada. He tenido miedo antes. He soportado cosas peores que un ayudante con un trozo de papel. Lo sé. Lo dijo con una franqueza que era diferente a su habitual calidad de hablar claro. Algo en ello que era menos sobre información y más sobre peso, como si le estuviera entregando algo. Lo sé mejor de lo que lo sabía hace 4 días. Ella lo miró por un momento. La lámpara estaba encendida entre ellos en la mesa, y a su luz podía ver claramente las líneas de su rostro, los años de intemperie en ellas, la particular firmeza de su mandíbula, los ojos que casi nunca decían menos de la verdad. Pensó en lo que Ruth le había dicho. No sabe qué hacer con el hecho de que hay alguien. Dale tiempo. No es lento. Es cuidadoso. Ruth debería saber lo de Stokes, dijo. Y Henry. Iré a casa de Ruth mañana por la mañana. Iré contigo. Él la miró, no con sorpresa exactamente, más bien con la expresión de un hombre que archiva una nueva pieza de información sobre la forma de su vida. De acuerdo, dijo. Esa tarde, después de la cena, mientras Eleanor trabajaba en la mesa y Caleb se sentaba cerca de la estufa, leyendo el volumen de Derecho Agrario que ella había dejado fuera esa mañana, había notado que él había movido su marcapáginas y no había dicho nada al respecto. Llamaron a la puerta. Caleb abrió. Un niño estaba en el porche, de 12 o 13 años, con el sombrero en la mano, respirando con dificultad por una cabalgata rápida. Eleanor lo reconoció después de un momento como el hijo joven de una familia que había visto en la tienda general su primer día en el pueblo. Señor Hargrove. El niño miró a Caleb. Mi padre me envió. Dice que le diga que Ashby reclamó el préstamo de Fenner hoy. El monto total en 60 días. Y Cole recibió una carta esta mañana diciendo lo mismo. Tragó saliva. Papá dice que Ruth Mallister pasó esta tarde y habló con él, y dice que si está pasando algo, quiere saberlo y quiere ayudar. Caleb miró a Eleanor por encima de la cabeza del niño. Dile a tu padre que venga mañana, dijo Eleanor, dando un paso adelante. Por la mañana si puede. Y dile que traiga a cualquier otra persona que tenga un préstamo pendiente con el banco de Ashby y no haya quemado su carta de oferta. Miró al niño. ¿Puedes recordar todo eso? Sí, señora. ¿Cómo se llama tu padre? James Whitfield. Somos la cuarta propiedad al este del pueblo, pasado el bosquecillo de álamos. Dile al señor Whitfield que estamos agradecidos. Miró a Caleb. Él entró y regresó con 2 galletas envueltas en tela, que le entregó al niño sin ceremonia. El niño las miró a Caleb y dijo, «Gracias, señor», con la sinceridad particular de un niño hambriento, y se fue cabalgando en la oscuridad. Caleb cerró la puerta. Eleanor ya había vuelto a la mesa y estaba abriendo su libro de contabilidad en una página nueva. Fenner y Cole, dijo, escribiendo los nombres. Ya son 6 prestatarios, contando a Rohr en Laramie. Si Whitfield viene mañana y trae a otros... Se detuvo. Hizo el cálculo en su cabeza. ¿Cuántos préstamos pendientes tiene Ashby en este valle? Caleb pensó. 8 que yo sepa. Podrían ser más. Si incluso la mitad de ellos tienen cartas de oferta que contradicen sus documentos firmados, el patrón es innegable. Levantó la vista. Se está moviendo rápido porque sabe que la queja está en camino a Cheyenne. Quiere que se reclamen y liquiden tantos préstamos como sea posible antes de que Hale pueda responder. Dejó la pluma, lo que significa que tenemos el mismo plazo que él. A la mañana siguiente, fueron juntos a casa de Ruth. Ruth ya había estado ocupada. La mesa de su cocina tenía 4 juegos de documentos separados, cartas de oferta y registros de pago, y sus propias notas en una letra apretada y eficiente. Henry Delacroix estaba allí cuando llegaron, sentado en la cocina de Ruth con una taza de café y la expresión de un hombre que había dormido mal y estaba mejor por ello,
habiendo llegado a algo durante las horas de insomnio que las horas de luz diurna no le habían permitido. Del 6 al 9%, le dijo a Eleanor cuando entró, no como un recordatorio, sino como una acusación dirigida al aire. He estado diciendo mala suerte durante un año. Mala suerte. Sacudió la cabeza. No fue mala suerte. No, dijo Eleanor. No lo fue. Dime qué necesitas que haga. Ruth extendió sus notas sobre la mesa y trabajaron durante 3 horas. Eleanor redactó la segunda carta al juez Hale, complementaria a la primera, añadiendo las situaciones de Fenner y Cole y la llegada de Stokes al rancho. Ruth compuso una carta al comisionado de tierras territorial en su propio estilo directo, que se leía menos como correspondencia legal y más como una mujer diciéndole a un funcionario exactamente lo que pensaba de él y de su territorio en términos imposibles de malinterpretar. Eleanor sugirió una revisión. Ruth la hizo a regañadientes. Caleb se sentó al final de la mesa y dijo poco. No era un hombre que contribuyera a las conversaciones. No tenía algo específico que añadir, lo que Eleanor había dejado de confundir con desinterés. Había aprendido a observar sus manos en lugar de esperar sus palabras. Cuando simplemente escuchaba, estaban quietas, y cuando algo captaba toda su atención, se movían ligeramente, apretándose o soltándose. La forma en que las manos de un hombre se movían cuando trabajaba en un problema físico en su mente. Sus manos se movían ahora. Ruth, dijo finalmente, el manantial en el cuarto este de Delacroix. Ruth lo miró. Si Ashby tiene título legal sobre él ahora, ¿puede restringir el agua? El rostro de Ruth cambió. Tendría que solicitar un reclamo de derechos de agua por separado. Ese es un proceso diferente al del título de propiedad. Pero si lo solicita, lo solicitaría en el momento en que la queja sobre la tierra lo frene, dijo Eleanor, entendiendo a dónde iba. Si no puede mantener los documentos de préstamo alterados, cambia a los derechos de agua. El cuarto este de Henry le da la única fuente de agua de la que dependen todas las granjas del valle en un verano seco. No necesita la tierra en sí si controla el agua. Miró a Henry. ¿Ha hecho Ashby alguna solicitud sobre el manantial desde la venta? El rostro de Henry se había vuelto del color de la ceniza vieja. No lo sé. No se me ocurrió mirar. No. Se detuvo. Simplemente firmé los papeles de la venta y traté de no pensar en ello. Necesitamos revisar los registros de tierras del condado, dijo Eleanor. Hoy, si es posible. La oficina del secretario del condado está en Red Bluff, dijo Ruth, a 40 pasos del banco de Ashby. Un silencio se apoderó de la mesa. Eleanor miró a Caleb. Él ya la estaba mirando. Iré yo, dijo ella. No sola, dijo Caleb. Vamos juntos entonces. Ruth puso ambas manos planas sobre la mesa. Si ustedes dos entran en la oficina del secretario del condado y piden ver los archivos de derechos de agua, Ashby los sabrá en una hora. Ya sabe que estamos preparando un caso, dijo Eleanor. La única ventaja que le damos al ser visibles es la pequeña satisfacción psicológica de vernos preocupados. Prefiero no darle eso. Miró a Caleb. Entramos para una revisión de título de rutina. Verificación de propiedad estándar. Nada que suene a lo que es. Fueron a Red Bluff esa tarde, uno al lado del otro. Eleanor con su maletín de contabilidad y sus gafas de leer en el bolsillo del abrigo. Caleb con la calma tranquila y deliberada de un hombre que no iba a mostrar a nadie en este pueblo que algo había cambiado. Ataron la carreta frente a la tienda general y caminaron hacia la oficina del secretario del condado, que era una sola habitación detrás de la oficina de correos que olía a papel, aceite de carbón y el particular olor rancio de los registros que nadie tocaba muy a menudo. La secretaria era una joven llamada Alice Pratt, lo que el Eleanor notó con tranquila satisfacción, porque una joven que tenía los registros oficiales de todo un condado y se sentaba a 10 minutos del banco de Cornelius Ashby era o una aliada esperando que se lo pidieran o una advertencia esperando suceder. Alice Pratt resultó ser lo primero. Miró a Eleanor cuando entraron. La miró de verdad, con la evaluación específica de una joven que conoce a otra mujer que no había visto antes en un lugar donde las mujeres nuevas eran raras. Y dijo, «Tú eres la que entró en la oficina de Ashby con la carta de oferta».
Eleanor la miró. Las noticias viajan rápido. Tom Glay habla con todo el mundo. Alice la miró fijamente. Mi padre tuvo un préstamo con Ashby hace 3 años. Lo pagó. Hizo una pausa. Le tomó 2 años más de lo que debería. Eleanor sostuvo su mirada. ¿Todavía tienes la carta de oferta? Alice metió la mano debajo de su escritorio y sacó una carpeta que claramente ya había localizado y colocado allí. He estado esperando que alguien preguntara, dijo. Los registros de derechos de agua estaban en el tercer gabinete, archivados por número de parcela. Alice sacó la sección relevante, la colocó en el mostrador y se echó hacia atrás para darle espacio a Eleanor. Eleanor se puso sus gafas de leer y revisó cada archivo de la parcela del cuarto este de Delacroix de los últimos 3 años. Ashby había presentado una reclamación preliminar de derechos de agua 6 semanas después de la venta de la tierra. No era una reclamación completa, todavía no. Era un aviso preliminar de intención que, según la ley territorial, le daba 6 meses para completar la presentación completa. Eleanor verificó la fecha. Los 6 meses expiraban en 3 semanas. Se quitó las gafas de leer y miró a Caleb. Él estaba observando su rostro. Lo leyó con precisión e inmediatamente, de la manera en que leía la mayoría de las cosas que le importaban. ¿Qué tan malo es? Dijo. Si completa esa presentación antes de que Hale responda a la queja, tiene base legal sobre el agua, independientemente de lo que suceda con el fraude del préstamo. Guardó sus gafas. 3 semanas. ¿Cuánto tiempo para que Hale responda? Ruth dijo de 3 a 4 días para que llegue la carta. Otros 2 o 3 para que actúe. Hizo el cálculo. Está muy justo. Caleb miró los registros en el mostrador. Miró a Alice Pratt. ¿Podemos obtener una copia certificada de este archivo? Pueden. Alice ya se estaba moviendo hacia el libro de copias. Me tomará unos 10 minutos. Hizo 2 copias. Eleanor las pagó con el pequeño monedero en el bolsillo de su abrigo. Caleb buscó en su propio bolsillo, y ella negó con la cabeza ligeramente, y él entendió y volvió a poner la mano a su lado sin comentar, lo cual era una de las cosas que había notado de él, que entendía la forma de una situación sin necesidad de que se la explicaran más de una vez. Cuando salieron al entablado con las copias dobladas en el maletín de Eleanor, la puerta del banco al otro lado de la calle estaba abierta. Ashby estaba dentro, visible desde donde estaban. Estaba hablando con alguien que Eleanor no podía ver, pero sus ojos los habían encontrado en el entablado y descansaban sobre ellos con esa misma atención paciente y tranquila. Caleb se paró junto a Eleanor en el entablado y miró a Ashby al otro lado de la calle y no se movió. Se quedó con las manos a los lados y el ala del sombrero nivelada y miró al hombre que había alterado un documento dentro de la Biblia de su madre muerta, con la atención tranquila y firme de alguien que había decidido ser paciente exactamente mientras la paciencia le sirviera. Ashby sostuvo la mirada por un momento, luego se apartó de su puerta y volvió a entrar. Caleb dijo, «Vamos a casa». Regresaron en la larga luz tardía, el tipo de luz que llegaba en invierno cuando el sol colgaba bajo todo el día y se volvía dorado temprano y hacía que incluso la tierra helada pareciera algo digno de aferrarse. Eleanor se sentó junto a Caleb en el banco y no habló por un rato, dándole vueltas al día en su mente, calculando y recalculando el cronograma. 3 semanas contra 4 días, contra 2 o 3 más. Los números que sostenían 3,000 acres en su balanza. Después de un rato, Caleb dijo, «Mi madre solía decir que la parte más difícil de cualquier pelea no era la pelea». Mantuvo los ojos en el camino por delante. Dijo que la parte más difícil era la espera antes de ella. Cuando has hecho todo lo que puedes hacer y todo lo que queda es mantenerte firme y confiar en que fue suficiente. Eleanor miró el camino por delante. La cresta se oscurecía contra el cielo pálido. La línea de pinos negra en la cima de la colina. ¿Solía tener razón? Tenía razón en la mayoría de las cosas. Una pausa. Le habrías caído bien. Eleanor lo miró. Él todavía estaba mirando el camino, pero la línea de su boca se había movido hacia algo que no era exactamente una sonrisa, pero era algo adyacente a ella. La expresión particular de un hombre que dice algo que siente más de lo que va a decir en voz alta.
Creo que ella también me habría caído bien, dijo Eleanor. Recorrieron la última milla a casa en un silencio que contenía esa declaración de la misma manera que la buena tierra contiene el agua. En silencio, completamente, sin desperdicio. La respuesta del juez Thomas Hale llegó al quinto día, no al cuarto. Ruth la trajo ella misma, cabalgando tan rápido que su mula estaba sudada cuando entró en el patio, y bajó del carro antes de que se detuviera por completo, caminando rápido hacia el porche donde Eleanor había salido al sonido de los cascos. Carta de Hale, dijo Ruth extendiéndola. Me llegó a mí porque esa es la dirección de remitente que le di. Léela. Eleanor la abrió en el porche, de pie, y la leyó 2 veces. Caleb salió del granero al sonido de la llegada de Ruth, cruzó el patio y esperó. No preguntó. Observó el rostro de Eleanor. Ella levantó la vista. Va a enviar a un mariscal territorial. Debería llegar en 4 días. Volvió a mirar la carta. También está emitiendo una orden judicial temporal contra cualquier nueva acción de ejecución de préstamos por parte del Banco Territorial de Red Bluff, pendiente de investigación. Eso cubre a Fenner y Cole. Miró a Ruth. ¿Y está solicitando el expediente completo sobre la reclamación preliminar de derechos de agua? Ruth soltó un suspiro que aparentemente había estado conteniendo desde Cheyenne. Thomas Hale, dijo con la satisfacción de una mujer cuyo juicio de carácter había sido reivindicado. Le tomó bastante tiempo ser útil, pero cuando se mueve, se mueve. Todavía tenemos que lidiar con la solicitud de derechos de agua, dijo Eleanor. La orden judicial cubre la ejecución de préstamos, pero no la reclamación preliminar. Aship tiene 2 semanas y media para completar esa solicitud y la orden judicial de Hale no la toca. La satisfacción de Ruth se atenuó ligeramente. Así que detenemos los préstamos y perdemos el agua. No si presentamos la solicitud primero. Eleanor miró a Caleb. La Ley de Derechos de Agua Territorial permite al propietario original impugnar una transferencia de derechos ribereños dentro del primer año de una venta de tierras si la venta de tierras en sí está bajo desafío legal, sostuvo la carta. La queja por fraude de préstamo pone la venta del cuarto este de Delacroix bajo desafío legal porque la venta se realizó bajo coacción financiera creada por una deuda fraudulenta. Si Henry presenta una impugnación sobre la reclamación de derechos de agua hoy antes de que Ash complete la solicitud preliminar, obtiene legitimación para congelar la transferencia de agua durante la investigación. Ruth la miró fijamente. ¿Cómo sabes eso? Página 47 del volumen de Derecho Agrario en el estante de Caleb. Dobló la carta de Hale y la guardó en su abrigo. He tenido 2 semanas con ese libro y no mucho más que leer. Caleb hizo un sonido. Fue breve y bajo, y ella ya había aprendido a identificarlo como el sonido que hacía cuando algo le parecía que encajaba perfectamente. No lo miró cuando lo hizo, pero lo sintió de la misma manera que se siente el calor de una estufa cuando no estás directamente frente a ella. Iré a ver a Henry, dijo Ruth, ya volviéndose hacia su carro. Dile que necesita estar en la oficina del secretario del condado antes de las 4. Dijo Eleanor. Alice Pratt todavía estará allí. Dile que presente una impugnación formal bajo el Estatuto de Derechos de Agua Territorial, sección 12, subsección 4. Dile que escriba esas palabras exactas, hizo una pausa. Y dile que traiga la carta de oferta. Ruth estaba en el carro. ¿Algo más? Diles que dije que el cuarto este aún no está perdido. Ruth salió del patio a un ritmo que sugería que ella y la mula habían llegado a un nuevo entendimiento sobre lo que constituía una velocidad adecuada. Eleanor se quedó en el porche y la vio irse, y luego se quedó allí un momento más, sintiendo la cualidad específica de la quietud que llegaba después de un largo periodo de movimiento. No descanso exactamente, sino el momento justo antes del último empujón duro, cuando todo lo que habías construido iba a aguantar o no. Caleb se paró a su lado. Se paró lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor contra el aire frío. 2 semanas y media se convirtieron en hoy, dijo él. Sí. ¿Lo viste venir? Vi que era posible. Hay una diferencia. Miró el camino por donde se había ido Ruth. Henry tiene que llegar a tiempo.
Alice tiene que procesarlo correctamente. Ashby no puede haber completado ya la solicitud antes de tiempo. Hizo una pausa. Hay varias cosas que tienen que salir bien. Saldrán bien, dijo Caleb. Ella lo miró. Él estaba mirando el camino con la misma expresión que había tenido al mirar a Ashby al otro lado de la calle. La certeza tranquila, firme y poco demostrativa de un hombre que había tomado una decisión. No lo sabes, dijo ella. No, estuvo de acuerdo, pero sé que has hecho todo lo que se puede hacer, y el resto está fuera de nuestras manos. Y preocuparse por lo que está fuera de tus manos es un desperdicio de una buena tarde. La miró. Ven a ver algo. Ella lo siguió por el costado del granero hasta el trozo de terreno nivelado a 50 yardas de la casa. Habían clavado estacas en la tierra helada en un rectángulo, conectadas por una cuerda tensa y brillante bajo el aire invernal. El rectángulo era más grande de lo que ella había esperado, más grande que la casa actual por una medida considerable. Lo miró por un momento. Miró las estacas, el cuidado con que habían sido colocadas, la cuerda tensada exactamente a nivel. Miró a Caleb. ¿Cuándo hiciste esto?, dijo ella. Ayer por la mañana mientras escribías. Se paró al borde del rectángulo estacado y lo miró como miraba las cosas que planeaba construir, prácticamente midiendo, ya viendo la forma terminada dentro del contorno. Pensé que si íbamos a estar aquí un tiempo, la casa debería ser más grande que algo que un hombre soltero sin expectativas construyó en 3 semanas. El Ellanar miró el contorno de nuevo. No se atrevió a hablar por un momento. Pensó en la noche en que se había sentado en el juzgado de Filadelfia y había firmado un contrato de matrimonio por correspondencia con su mano manchada de tinta, y el aguanieve de febrero fuera de la ventana del juzgado, y la cualidad específica de no tener nada que perder, que ese día se sentía menos como libertad que como caer. Pensó en llegar a Red Bluff con barro en los tacones y la fotografía de un extraño en el bolsillo del abrigo, y la determinación absoluta de no equivocarse en una cosa más. Hay una habitación en el lado este, dijo Caleb, señalando. La luz de la mañana entra por esa dirección. Buena para leer. No la miró mientras lo decía. Se lo dijo a la cuerda, a las estacas y a la tierra helada, a su manera. ¿Pensé que querrías eso? Eleanor puso su mano en su brazo. Sintió que él se quedaba quieto. No la quietud tensa de un hombre que se protege, la quietud de un hombre que recibe algo que no estaba seguro de que vendría y que aún no estaba seguro de cómo sostener. Está bien, dijo ella. Se refería a la habitación, se refería a la casa, se refería a todo. Él cubrió su mano con la suya brevemente. El calor áspero de su palma contra sus dedos. Y luego dio un paso adelante para ajustar una de las estacas que no estaba del todo recta, y ella se quedó en el contorno de las habitaciones que iban a construir, y soltó un suspiro que había estado en su pecho desde Filadelfia. El mariscal llegó al cuarto día, exactamente como había dicho Hale. Su nombre era Samuel Briggs, y llegó a Red Bluff en un caballo gris al mediodía de un martes con 2 ayudantes y un maletín de cuero con documentos que llevaba como un hombre cuidadoso lleva cualquier cosa valiosa. Cerca y sin llamar la atención. No fue primero al banco. Fue a la oficina del secretario del condado, lo que Eleanor solo supo porque Alice Pratt envió a su hermano pequeño al rancho con una nota antes del final de la tarde. La nota decía, está aquí. Fue primero a los registros. Le mostré todo. Eleanor lo leyó en voz alta a Caleb y Ruth, que habían venido esa mañana con Henry Delacroix y James Whitfield, y otros 2 rancheros cuyos nombres Eleanor todavía estaba aprendiendo. Se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, que ya no era lo suficientemente grande y había sido ampliada con la adición de una tabla sobre 2 caballetes. Y cuando terminó de leer la nota, la habitación quedó en silencio por un momento, con una cualidad de silencio que llega cuando algo que se ha mantenido muy apretado durante mucho tiempo comienza a aflojarse con cuidado. Henry tenía las manos planas sobre la mesa. Apenas había hablado en toda la mañana. Cuando Eleanor lo miró, él dijo, la impugnación de los derechos de agua. Alice la presentó antes de las 4. Alice la presentó a las 3:42, dijo Eleanor.
Tengo su confirmación por escrito. Él asintió una vez. Su mandíbula trabajó. Mi padre labró esa tierra en 1847. Dijo, no a nadie en particular, solo a la habitación, a la mesa, al lecho. Sacó cada piedra de ese campo a mano. Dijo que era el mejor cuarto que había trabajado. Se detuvo. Pensé que lo había perdido porque fui descuidado. Todo un año. Pensé eso. No fuiste descuidado, dijo Eleanor. Lo sé ahora, él la miró. Eso es gracias a ti. Ruth hizo un sonido a su lado. No despectivo, algo más cálido que eso. Es gracias a Eleanor y las habilidades de contabilidad de su difunto esposo, y a que Caleb Hargrove tuvo el buen juicio de enviar a buscar a una mujer que sabía leer un contrato. Miró a Caleb. Lo mejor que has hecho. Caleb miró la mesa. La nuca se le había puesto roja. Eleanor no comentó sobre esto. El mariscal Briggs llegó al rancho esa tarde, justo antes de que oscureciera. Era un hombre compacto, de cabello canoso, con el porte económico de alguien que había estado haciendo un trabajo difícil durante mucho tiempo y había llegado a una profunda comodidad haciéndolo en silencio. Se sentó a la mesa y revisó el archivo completo de Eleanor. Cada documento, cada anotación, cada copia, sin prisa y sin hablar, excepto para hacer dos preguntas precisas, ambas respondidas por Eleanor con referencias específicas de página. Cuando terminó, cerró el archivo y miró a Caleb. Hargrove, usted es el demandante principal. Lo soy. La alteración en su documento es la más clara. La diferencia de tinta es visible sin aumento. Hizo una pausa. Necesitaremos ese original. Lo sé. Caleb fue al estante, tomó la Biblia y la sostuvo por un momento, con el pulgar en el lomo gastado. Y luego abrió la contraportada, sacó el documento del préstamo y se lo entregó a Briggs. No miró el documento cuando se lo entregó. Miró el fuego. Briggs lo tomó con el mismo cuidado que había tomado con todo lo demás. Los demás prestatarios, Delacroix, Whitfield, los otros, necesitaré sus originales también. Mañana por la mañana, dijo Eleanor, pueden estar aquí a las 9. Bien. Se levantó, arreglando su maletín. Miró a Eleanor con un respeto directo y profesional de un hombre que reconocía la competencia cuando entraba en una habitación y no tenía sentimientos particulares sobre la forma en que llegaba. Este es un archivo completo, señora Hargrove. Todo referenciado, todo copiado, todos los documentos primarios preservados. Así es como se construye un caso que se sostiene. Sé cómo construir un caso, dijo ella. Sí, dijo él, puedo verlo. Se fue. Ruth lo acompañó hasta la puerta, regresó y miró a Eleanor con una expresión que era en parte satisfacción y en parte algo más antiguo y personal. Gerald Marsh, dijo ella. Eleanor la miró. Le contaste a Caleb sobre él, el socio de negocios. Ruth se sentó. Has estado construyendo este tipo de caso desde que tenías 17 años. He estado intentándolo, dijo Eleanor. No siempre con éxito, con suficiente éxito. Ruth se levantó y buscó su abrigo. Haré que los demás estén aquí a las 9. Se detuvo en la puerta y miró a Caleb. Alimenta bien a esta mujer. Funciona con café y aritmética, y ninguna de esas cosas es suficiente en un invierno de Wyoming. Caleb dijo, la alimento. Ruth los miró a ambos con los ojos de una mujer que veía más de lo que la gente le contaba, y tenía la gracia de no decirlo todo. Buenas noches. Después de que se fue, la casa quedó en silencio. Los demás se habían ido antes. La lámpara ardía en la mesa entre Eleanor y Caleb, y afuera el viento se había levantado del norte, empujando las paredes. El sonido particular de un invierno de Wyoming, recordando a todo lo que estaba dentro que todavía estaba allí. Caleb se levantó y añadió leña a la estufa. Lo hizo como hacía todo, sin ceremonia, sin desperdicio. Regresó, se sentó y miró el archivo cerrado sobre la mesa. Aún no ha terminado, dijo. No. Briggs entrevistará a Ashby mañana. Ashby tendrá un abogado en la hora siguiente a esa entrevista. Habrá un proceso. Cruzó las manos sobre la mesa, pero la solicitud preliminar de derechos de agua está congelada. La ejecución del préstamo está suspendida. El registro existe.
Está en el maletín de Briggs y está completo. Miró el archivo. No puede hacerlo desaparecer ahora. Caleb guardó silencio por un momento. ¿Qué hace Ashby cuando no puede hacer desaparecer algo? Negocia. Ella había pensado en esto. Afirmará que las alteraciones fueron errores de oficina. Ofrecerá restitución por los sobrecargos. Intentará llegar a un acuerdo en silencio sin hallazgos formales de fraude, porque los hallazgos formales de fraude le cuestan la licencia bancaria. Miró a Caleb. Si llega a un acuerdo, Henry recupera el sobrecargo, pero probablemente no el cuarto este. La venta de la tierra fue una transacción separada. Eso no es suficiente. No, estuvo de acuerdo Eleanor. No lo es. Por eso escribí una segunda anotación en el archivo. Lo abrió y pasó a la última página. La venta de la tierra se realizó bajo coacción financiera creada por una deuda fraudulenta. Según la ley territorial, una venta realizada bajo coacción fraudulenta puede ser anulada por el tribunal si el propietario original lo solicita dentro del periodo de litigio activo. Miró a Caleb. Henry tiene derecho a pedir la devolución del cuarto este, no solo el dinero, la tierra. Caleb miró la página. La miró durante mucho tiempo, de la manera en que miraba las cosas que importaban. ¿Hale sabe eso? Lo puse en la carta suplementaria con el estatuto y la sección. Hizo una pausa. El padre de Alice Pratt perdió 2 años de pagos excesivos. Los $90 de Ruth. Los Weaver en Kansas, si Briggs puede contactarlos, tienen una reclamación completa. Cerró el archivo. Quiero todo de vuelta, no solo el dinero. Los años, la tierra, todo. Cada pieza que fue tomada tiene que volver a casa. Él la miró al otro lado de la mesa. La luz de la lámpara se interponía entre ellos, y el fuego crepitaba en la estufa. Y afuera el viento presionaba su frío e insistente peso contra la casa que había resistido durante 3 años sola y seguía resistiendo. Viniste aquí con un fondo de emergencia, dijo, por si las cosas no salían bien. Ella lo miró. Se había preguntado cuándo sacaría él ese tema. Ruth me lo dijo él, no como una acusación, solo lo que era. Un hombre que había conocido a Ruth Mallister toda su vida. Y Ruth Mallister, que no podía guardarse por completo nada que pensara que la gente necesitaba saber. Vine aquí sin saber a qué me enfrentaba, dijo Eleanor. Una carta de 4 frases y una fotografía. Precaución razonable. Sí. Guardó silencio por un momento. Todavía está en el bolsillo de tu abrigo. Ella lo miró. Su rostro estaba muy quieto, y ella ya conocía esta quietud. No era vacío ni distancia. Era la quietud de un hombre que se armaba de valor para decir algo que le costaba y que iba a decir de todos modos. Quiero que lo gastes en el techo, dijo. Para la casa nueva. Buena madera. He estado planeando hacerlo por secciones, pero si tenemos el dinero, podemos hacerlo bien la primera vez antes del deshielo de primavera. Miró la mesa. Ese es tu dinero, y no te lo estoy pidiendo. Te estoy pidiendo que lo uses en este lugar porque es tu lugar. Hizo una pausa. Si quieres que lo sea. Eleanor se quedó quieta por un momento. Pensó en los escalones del juzgado en enero, el aguanieve cayendo y el contrato en su mano, y la convicción específica de que se estaba alejando de lo último que había sabido ser. Pensó en sentarse en esta cocina la primera noche y contar los nudos en la madera y calcular la distancia entre de dónde había venido y a dónde había llegado. Y descubrir que los números no sumaban nada que pudiera nombrar. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Colocó el sobre la mesa entre ellos. No sola, dijo. No un regalo. Nuestro dinero para nuestro techo en nuestra casa. Sostuvo su mirada. ¿Está claro? Él miró el sobre. La miró a ella. Algo se movió en su rostro que solo había visto una vez antes. La noche en que había dicho, tu palabra tiene peso. Mirando las orejas del caballo, hablando a algo que no podía mirar directamente porque estaba demasiado cerca. Cogió el sobre. No lo abrió. Lo sostuvo en sus grandes manos llenas de cicatrices y asintió una vez. El asentimiento lento y deliberado, que era diferente de todos sus otros asentimientos. El que venía de algún lugar, debajo de su mandíbula, de algún lugar más profundo y antiguo. Claro, dijo.
La audiencia se celebró 3 semanas después en el juzgado del condado en Laramie, ante el juez Thomas Hale, quien resultó ser un hombre delgado y preciso de 60 años con gafas y una expresión de impaciencia profesional que a Eleanor le resultó inmediatamente cómoda. Cornelius Ashby se sentó al otro lado del pasillo con un abogado de Cheyenne y la expresión pulida y cuidadosa de un hombre que había sobrevivido a complicaciones antes y esperaba sobrevivir a esta. No sobrevivió a esta. Eleanor testificó durante 2 horas. Trajo el expediente completo, cada documento, cada cálculo, cada copia, y lo presentó de la manera en que su padre le había enseñado a presentar las cuentas, clara y secuencialmente, cada hecho respaldado por su fuente principal, cada discrepancia documentada de al menos 2 maneras independientes. Respondió a las preguntas del abogado contrario sin dudar y sin alterarse, de la manera en que respondía a todo, con precisión en lugar de pasión, lo que era su propia forma de fuerza. Henry Delacroix testificó. James Whitfield testificó. Ruth Mallister testificó de una manera que sugería que había estado guardando ciertas cosas para decir durante varios años y se sentía aliviada de tener finalmente un lugar adecuado. La familia Weaver envió una declaración jurada por escrito desde Kansas que el mariscal Briggs había obtenido la semana anterior, que el juez Hale leyó en voz alta en su totalidad y colocó en su escritorio con una deliberación particular. El abogado de Ashby argumentó errores de oficina, argumentó términos mal recordados, argumentó que el brillo diferencial de la tinta era una función de la variación de la humedad, lo que causó un breve silencio en la sala del tribunal de la cualidad particular que se produce cuando una explicación es tan obviamente inadecuada que nadie puede decidir si abordarla o simplemente dejarla en su propia vergüenza. El juez Hale no deliberó durante la noche. Dio su veredicto desde el estrado antes del final de la sesión de la tarde. Modificación fraudulenta de contrato en 11 préstamos durante 8 años. Licencia revocada. Remisión penal al fiscal general territorial. Todos los préstamos anulados y los sobrecargos a devolver con intereses. El cuarto este de la propiedad de Delacroix, vendido bajo coacción fraudulenta, debía ser devuelto a Henry Delacroix en un plazo de 30 días. El ayudante Warren Stokes sería suspendido en espera de la revisión de su conducta en todas las quejas relacionadas. Cornelius Ashby se sentó muy quieto mientras Hale leía el veredicto. Su abogado escribía cosas. El propio Ashby no se movió, no cambió su expresión, no miró a nadie en la sala excepto una vez brevemente a Eleanor, con la mirada plana y evaluadora de un hombre que archiva información que pretende usar más tarde. Eleanor encontró sus ojos sin moverse y los sostuvo hasta que él apartó la vista, lo que hizo después de exactamente 4 segundos. Entonces todo terminó. Fuera del juzgado, Henry Delacroix se paró en los escalones y no dijo nada durante mucho tiempo. Ruth se paró a su lado con la mano en su brazo. James Whitfield estrechó las manos de Eleanor con tanta fuerza que le habría dolido si sus manos no hubieran estado callosas hasta el punto de no lesionarse fácilmente. Los demás se reunieron bajo la luz invernal, hablando entre ellos, con la animación particular de personas que habían estado reprimiendo algo durante mucho tiempo y se les había dado permiso para dejarlo por fin. Caleb se paró junto a Eleanor al margen de todo. No era un hombre que se parara en medio de las reuniones. Se paraba al borde y observaba, y ahí era donde Eleanor también se paraba, lo que había llegado a entender que no era una coincidencia. «El cuarto este», dijo él. «30 días», dijo ella. Miró a Henry, que todavía estaba de pie en los escalones, sin hablar, solo de pie. «Va a ir allí el día que reciba el título de vuelta», dijo Caleb. «Se parará en ese campo este». «Lo sé. Se quedará allí mucho tiempo». «Sí». Guardó silencio por un momento. «Es algo bueno, ¿no? Que un hombre pueda pararse en la tierra de su padre». Ella lo miró. Él estaba observando a Henry y su rostro tenía la cualidad que a veces tenía cuando pensaba en sus propios padres. No dolor, exactamente. Ya no. Algo más parecido al reconocimiento firme y silencioso de una deuda que no podía ser pagada, pero que podía ser honrada. Ella le tomó el brazo.
No un gesto grande, en silencio. De la manera en que se hacían las cosas entre ellos, sin anuncios, sin ceremonia. Solo ellos dos de pie al borde de una multitud bajo la luz invernal en los escalones de un juzgado donde algo que había estado mal durante 8 años acababa de ser corregido. Él puso su mano sobre la de ella, callo contra callo, piel áspera contra piel áspera. Regresaron a casa en la larga tarde. La misma luz de siempre, dorada y baja, extendiéndose sobre la tierra helada como algo que pretendía quedarse. El Eleanor se sentó junto a Caleb en el banco con el maletín de contabilidad vacío en su regazo y dejó pasar las millas de Wyoming, y no pensó en Filadelfia ni una sola vez. Cuando el rancho apareció a la vista sobre la última colina, la casa, el granero, el contorno estacado de la casa más grande que iban a construir, sintió lo mismo que había sentido al mirarlo desde el carro de Ruth esa primera tarde antes de entender lo que significaba. Lo que no había tenido una palabra para entonces, ahora tenía una palabra para ello. Estaba en casa. El nuevo techo se levantó en marzo, cuando la tierra se ablandó lo suficiente para trabajar. Caleb lo construyó con sus propias manos y la ayuda de 7 vecinos que llegaron al amanecer de un sábado sin que se lo pidieran. De la misma manera que la gente buena en tierras duras siempre se había presentado para ayudarse mutuamente, no porque se les debiera algo. No porque esperaran algo a cambio, sino porque cuando un hombre que había cabalgado solo en cada tormenta de su vida finalmente tenía a alguien a su lado, el valle lo sabía, y el valle se presentó. Eleanor se quedó en el porche y los vio trabajar. Y por primera vez desde que había bajado de la diligencia en Red Bluff con barro en los tacones y tinta en las manos, y nada que demostrar a nadie, pensó que lo que había construido aquí, no solo el caso, no solo el registro, no solo el archivo que había llevado a Cornelius Ashby al suelo de un tribunal, era algo que resistiría lo que viniera después. Una mujer que sabía leer lo que otros pasaban por alto, había venido al oeste para empezar de nuevo. No solo había empezado de nuevo,